Listo. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre lo que son los carbohidratos. También se les conoce como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Y pues su nombre se debe a que generalmente están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque aunque no siempre se cumple este requisito. Por ejemplo, en el caso de la desoxirribosa o la ramnosa. Los hidratos de carbono, los carbohidratos, son compuestos que están formados por una cadena de 2 a 7 carbonos no ramificada y con una función cetona o aldehído en un carbono y funciones alcohol en lo que son los restantes. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los carbohidratos van a constituir la mayor parte de la materia orgánica de la Tierra y pues tienen muchas funciones en los seres vivos. Por ejemplo, como material genético, la glucosa va a cubrir gran parte de lo que son las necesidades calóricas de la célula. Como almacén de energía, en lo que es el proceso de fotosíntesis en los vegetales, hace que se almacene energía en forma de carbohidratos. Y en las células animales, por ejemplo, el almacenamiento de los carbohidratos se hace en forma de glucógeno, que es una fuente importante de energía. También intervienen en funciones especializadas, como porque forman parte del material genético que va a controlar la herencia, la reproducción, etcétera. Unidos a proteínas van a formar parte de anticuerpos y de algunas hormonas. Como material de estructura los encontramos en los vegetales, en la celulosa, y el ácido hialurónico en los animales. En la membrana celular van a estar asociados tanto a proteínas como a lípidos y van a formar algunos antígenos característicos y parte de centros receptores hormonales. El ácido ascórbico y el inositol, que son vitaminas, son también derivados de carbohidratos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre alimentos que pues contienen carbohidratos, ¿no? Constituyen solo el 0.3% del organismo y a pesar de la gran cantidad que se ingiere de ellos, solo constituyen una pequeña porción de lo que es el peso corporal. La lactosa va a ser el principal carbohidrato de lo que es la leche y el contenido de la lactosa pues va a depender de la especie, perdón. El azúcar mayoritario en los cereales es la sacarosa, que puede llegar hasta lo que es el 1%, y van a existir concentraciones inferiores de glucosa y fructosa en harinas de arroz, avena y trigo. La maltosa va a estar en cantidades variables dependiendo pues del grado de hidrólisis de lo que es el almidón. En los productos de bollería y pastelería estos van a contener productos muy ricos en carbohidratos, pero especialmente el almidón. Y además a muchos de estos se les añade la sacarosa. Los azúcares, pues como ya sabemos, son un ingrediente muy básico en lo que son las galletas, los dulces y pues los productos de confitería. ¿Le regresas, por favor? Es que se cambió de... Ok, gracias. Bueno, estos productos van a constituir como un 40% del total de los carbohidratos y van a estar presentes la sacarosa, los jarabes de glucosa, fructosa y miel. Bueno, los principales azúcares de las frutas son la sacarosa, la glucosa y la fructosa. La ciruela, albaricoque, melocotón, etcétera, van a tener principalmente sacarosa. En cuanto a lo que son los azúcares reductores, la glucosa va a estar en mayor proporción. En los frutos con pepita y bueno, las que se llaman pomas, como lo que son las manzanas, los membrillos y las peras, también van a tener glucosa y fructosa. Otras frutas como la uva o el higo no van a
no contienen sacarosa y su fuente principal de azúcar es la glucosa. A la siguiente, por favor. Bueno, los carbohidratos se pueden dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares que no pueden ser hidrolizados a compuestos más sencillos. Estos son de color blanco, polares y tienen un sabor dulce. En agua forman soluciones saturadas que se denominan jarabes o mieles. Se estudian según el número de carbonos que los forman y el grupo químico característico. Las diosas. Estas son formadas por dos carbonos, uno con el grupo aldehído y el otro con el alcohol terminal. Un ejemplo de esto es el glicoaldehído. Las triosas están formados por tres carbonos, tanto del grupo de las aldosas con variedades en D y L. Un ejemplo es el glicoaldehído y el dihidroxiacetona. En las tetrosas están formados por cadenas de 4 átomos de carbono. Pueden ser aldotetrosas con el grupo aldehído en el primer carbono o cetotetrosas con el grupo cetónico en el segundo carbono. Los ejemplos son de eritrosa y una de treosa. ¿Puedes cambiar, por favor? Las pentosas son monosacáridos de 5 carbonos. Aquí se encuentran los más importantes, que es la ribosa y la desoxirribosa. En las hexosas son monosacáridos de 6 carbonos. Desde el punto de vista alimenticio son los más importantes para el hombre. En la naturaleza se encuentran de forma libre y combinados forman disacáridos o polisacáridos. Bueno, los más importantes, como ya habían dicho, es la glucosa, la galactosa y la fructosa. En las heptosas son monosacáridos de 7 carbonos y solo uno tiene importancia biológica, que era la pseudoheptulosa. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los azúcares reductores, que estos se relacionan pues con los monosacáridos, puesto que los monosacáridos son azúcares reductores. Y pues estos también se les denominan azúcares simples. Y los azúcares reductores pues los podemos encontrar, por ejemplo, dentro de su nomenclatura sistemática si llevan el sufijo osa, y del mismo modo si en su estructura pues cuentan con un grupo carbonilo, que pues va a depender la función que éste desempeñe según su ubicación en la estructura, ya sea como aldehído o como cetona. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, del mismo modo, lo que hace que el azúcar reductor tenga su nombre, pues viene a ser su capacidad de reducir a otros compuestos por la alta reactividad que el doble enlace de oxígeno tiene en la estructura. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, como ya les había mencionado, el grupo carbonilo puede actuar ya sea como un aldehído o como una acetona. En el caso de las aldosas, pues este se va a encontrar, bueno, para que pueda actuar como aldosa se tiene que encontrar en el primer carbono, mientras que en el caso de las cetosas, pues tiene que estar en el segundo carbono para poder actuar como una acetona. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y bueno, la importancia que los azúcares reductores tienen es que nos permiten detectar cuando una persona tiene diabetes, puesto que la característica pues, de esta enfermedad es que los niveles de glucosa sean altos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que medimos la cantidad de agente oxidante que fue reducido por la glucosa y de esta manera podemos determinar los niveles, si son altos o son bajos, dentro de una muestra ya sea de orina o de sangre. ¿Y le puedes cambiar, por favor? Y también pues participa en lo que viene a ser la reacción de Maillard, que esta pues más que nada es como, bueno, se le conoce como la caramelización de los alimentos y esta puede ir de un tono ya sea amarillo a uno marrón. Y lo que pasa aquí es que es un conjunto de reacciones químicas muy complejas, sin embargo, lo podemos resumir en que los azúcares reductores, su grupo carbonilo sí va a reaccionar con el grupo amino de las proteínas, es decir, de los aminoácidos. Y de esta manera, pues va a producir este efecto que es la caramelización de los alimentos.
¿Y le puedes cambiar, por favor? Ya, ¿le puedes cambiar, please? Bien, No, no se puede algunos cambiar. ejemplos de los azúcares reductores son la glucosa, Sí se cambió, ¿no? Sí, ya. Gracias. ¿Quién continúa? ¿No se encuentra presente quien es responsable de estas diapositivas? La chica que estaba exponiendo ahorita, Gutiérrez Mayela, ella está exponiendo ahorita, ya se... Sí, no, yo aquí estoy, pero sigue otra compañera. ¿No saben quién sigue aquí? ¿Está presente? Creo que es Aide, pero no sé si esté. sí, ya me Ahorita sí conecté. estaba. Ah, ya. Una disculpa, es que me falló el internet. Ok, adelante. Ok, prosiguiendo, la maltosa, que es un homopolisacárido de glucosa obtenido principalmente por hidrólisis enzimática de la amilosa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora bien, los azúcares no reductores son aquellos que cuando dos monosacáridos iguales o diferentes se van a unir en un disacárido. Estos disacáridos por compensación van a liberar una molécula de agua. Los azúcares no reductores se unen por enlaces glucosídicos de tipo alfa o beta, ya que el grupo oxidililo de una hexosa se va a combinar con un grupo aldehído de otra hexosa y van a liberar una molécula de agua. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la sacarosa, la cual proviene de fuentes vegetales como la caña de azúcar y la remolacha azucarera, la trealosa, que está formado por 2 alfa de glucosa, la cual se puede encontrar en insectos, hongos y otros microorganismos, y la melecitosa, la cual es un glúcido trisacárido no reductor que se puede extraer de jugos de varios árboles. Estos incluyen a las alerces, algunos pinos y miel de estas exudaciones. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos. Los más importantes tienen como base una molécula de glucosa unida a otro monosacárido. Glucosa más la glucosa me va a dar la maltosa, que esta es la azúcar de Malta. Glucosa más fructuosa me va a dar lo que es la sacarosa, que es la azúcar de mesa común. Glucosa más galactosa me va a dar lactosa, que es azúcar de leche. Estos tres son los más conocidos o los que tienen más importancia. Ya después siguen los que forman glucosa más glucosa, que es una celobiosa. Y una glucosa más otra glucosa me puede también dar una isomaltosa. La celobiosa no existe en la naturaleza y esta se forma por una hidrólisis de la celulosa. ¿Me puedes cambiar, por favor? Los polisacáridos son compuestos de alto peso molecular formados por numerosas unidades de monosacáridos o sus derivados. Por cada monosacárido que forma parte de la molécula, se pierde una de agua. Para su composición y su estudio, los polisacáridos se clasifican en dos tipos, en simples y compuestos. Los simples son aquellos que por hidrólisis solo dejan monosacáridos. Estos a su vez se dividen en homosacáridos y heterosacáridos. Los homosacáridos son los polímeros del mismo monosacárido. Se designan con el nombre del monosacárido al que añade la terminación ana. Por ejemplo, pentosana, hexosana o el nombre específico de la glucana o fructosana.
Para los heterosacáridos son aquellos formados por numerosas unidades de monosacáridos. Los polisacáridos compuestos son aquellos que por hidrólisis dan derivados carboxílicos, aminados, sulfatados o acetilados de los monosacáridos. Los no aminados se les encuentra principalmente en el reino vegetal. Pueden estar formados por derivados carboxílicos de monosacáridos y otros. Estos no tienen hidrógeno. Un ejemplo de los no aminados pueden ser las pactinas, que estos se encuentran en las paredes celulares de los vegetales. También se encuentra el pagar-ar, que este se obtiene de algas y se usa en bacteriología para preparar medios sólidos para desarrollar bacterias. También se encuentra el hemicelulosa, que este se encuentra en los vegetales asociados con la celulosa. En los aminados, constituidos por cadenas de monosacáridos y sus derivados animados, acetilados o carboxílicos en número muy variable. Sus cadenas son sencillas, no son ramificadas y existen en forma libre. Un ejemplo de esto es la quitina, pero la quitina es no sulfatada. No, ¿le puedes regresar, por favor? Bueno, un ejemplo del laminado era la quitina y el ácido hialurónico. La quitina es no sulfatada, mientras que el ácido hialurónico sí es sulfatado. Bueno, yo les voy a hablar de los enlaces glucosídicos, que pues son los enlaces que se van a dar entre los carbohidratos. Es un tipo de enlace covalente, que es pues cuando los dos átomos se van a unir para poder alcanzar el octeto estable y van a compartir los electrones del último nivel. Este enlace, como les mencioné, pues va a unir dos moléculas de monosacáridos a través del el carbón anomérico de uno y el grupo hidroxilo de otro, como vemos aquí. Y al final lo que se va a formar va a ser una molécula de agua. Y pues, como les mencioné, es el enlace por los cuales se pueden juntar dos monosacáridos, o es el enlace que se da a través de los carbohidratos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el activo de Benedict, que básicamente es en lo que se plantea en nuestra práctica de esta semana. Este reactivo es, Este reactivo es una solución de un color azul muy característico y su función es detectar la presencia de los azúcares reductores. Se le llama así por la persona que lo desarrolló, que fue un químico llamado Stanley Benedict. Lo desarrolló en el año 1909. Siguiente. Bueno, el reactivo de Benedict está compuesto por el sulfato de cobre pentahidratado, que como pueden ver en la imagen, se encuentra en un estado sólido. Ya en una solución acuosa, toma el color que se vio en la imagen pasada. También está compuesto por carbonato de sodio, por el citrato de sodio estabilizante del cobre y por último por el hidróxido de sodio. Aquí se pueden ver unas imágenes. Por ejemplo, el segundo es el carbonato de sodio y el otro es el citrato de sodio, que es el que nos ayuda a estabilizar el cobre. Siguiente. Bueno, el reactivo de Benedict tiene este color azul muy característico, precisamente por la presencia de cobre más 2. Se va a reducir a cobre más por la acción de los azúcares reductores. Por ejemplo, en este primer tubo de ensayo, no cuenta con presencia de azúcares reductores. Entonces el reactivo pues no va a cambiar de color, va a estar igual. Ya dependiendo de
de la concentración de azúcares es que va a ir aumentando el color hasta llegar al rojo. Por ejemplo, en el último, que la concentración es mayor al 4%, torna un color rojo ladrillo más oscuro. Siguiente. Bueno, ¿para qué sirve este reactivo? Como dijo mi compañera anteriormente, esto aún se usa para detectar la glucosa en la orina. Esto sirve para ver algún indicio de diabetes en el paciente al que se le haga la prueba. También hay que tomar en cuenta la coloración de la solución. Volviendo al ejemplo de la glucosa, esta puede variar, puede tornar desde un color amarillo, un tono verde, anaranjado, y ya cuando la concentración es muy alta de glucosa, esto se va a hacer un rojo muy oscuro. Y también sirve para detectar la presencia de varios monosacáridos y disacáridos. Es decir, que no solo se usa en la glucosa, también se usa, por ejemplo, en la manosa o en la fructosa en caso de monosacáridos, y en la lactosa y la maltosa en caso de disacáridos. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado la presentación. Sí, está muy bien. Es la explicación precisamente del reactivo Benedict, lo que nos atañe en el laboratorio, y los antecedentes teóricos que expusieron los demás compañeros, pues son básicos pues para entender lo que son los carbohidratos. Si dejan de compartir, ténganla en la mano, porque a lo mejor ahorita al rato les pido que me la vuelvan a compartir para tomar algunas diapos de ahí. Bueno, estamos ahora en el tema de los azúcares. Ya dejamos de lado todo el estudio de pH, que pues algunas prácticas las utilizamos para explicar todo el comportamiento del pH y los buffer. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el estudio de los carbohidratos. Y bueno, más específicamente en la práctica número 6 estamos estudiando los azúcares reductores, y en la próxima práctica también vamos a hacer algunas pruebas de reducción, pero del ácido ascórbico. Entonces, pasando a la práctica número 6, que son los azúcares reductores, no vamos a perder de vista, y voy a hacer énfasis, sus compañeros ya lo dijeron, pero voy a hacer énfasis en la definición de lo que es un azúcar reductor, porque luego muchos se confunden. Reductor no está relacionado con bajar de peso, reducir de peso, no. Reductor está relacionado con las reacciones redox. ¿Qué es una reacción redox? Es una reacción en la cual participan dos componentes, uno que experimenta oxidación y otro que experimenta reducción. Entonces, a menudo le llamamos pares de semirreacciones redox. Y va a haber una transferencia de electrones. El componente que pierde electrones se oxida, y el componente que acepta electrones se reduce. Ahora, viniéndonos a nuestro, podemos decir, definición, los azúcares reductores son aquellos capaces de experimentar oxidación. El azúcar se oxida, el azúcar pierde electrones. Y esos electrones que pierde el azúcar los va a recibir otro compuesto, que al recibirlos va a experimentar reducción. ¿Ok? Entonces, para que el azúcar reductor pase a formar una reacción redox, tiene que haber dos participantes. Junto con el azúcar, tiene que haber un componente que reciba los electrones y experimente reducción. ¿Por qué son azúcares reductores? Bueno, nosotros podemos verlo de acuerdo a su fórmula, y vamos a observar el carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico de un azúcar? El primero. El primero, ¿por qué? Déjenme ver si tengo alguno. No.
A ver, compártame su presentación porque ahí lo tienen muy bien identificado. Creo que es en donde tienen las estructuras abiertas. A ver, si quieren, pónganme todas las diapositivas y yo te digo cuál número es. A ver, dale hacia arriba. A ver. Ok. A ver, ahí, a ver. Ok, ahí déjenlo. Ahí déjenlo, está bien. ¿Cuál es el carbón anomérico? Carbón carbonilo, carbón anomérico, ¿cuál es? Había otro donde tenían el aldehído y la acetona. No sé si más adelante, si le puedes dar. No, ahí, en esa. ¿En esta? No, donde están las... Ahí está bien. A ver, ¿cuál es el carbón anomérico? ¿Dónde está el grupo funcional? Donde está el grupo funcional. En el caso de las aldosas, está en el carbono número 1 y el grupo funcional es un aldehído que lo vamos a ver representado con un carbono, un oxígeno y un hidrógeno. Este se le llama grupo aldehído. Está en el carbono número 1. Si lo puede señalar la persona que lo está compartiendo, por favor, ese. En el caso de la fructosa, que es un ejemplo de una cetosa, el grupo funcional ceto es el número 2. Ahí está señalado. Ok. Ahora, cabe mencionar que ambos carbonos, tanto el aldehído como el del grupo cetona, tiene un carbono doble ligadura oxígeno. Cuando nada más tiene ese carbono doble ligadura oxígeno, a ambos se les conoce como carbón carbonilo. Carbonilo. ¿Sí? Ese es el carbono anomérico, en el cual vamos a observar si está libre. Decimos que está libre porque comparte las dos ligaduras con el oxígeno. Por favor, ahí me lo señalas. En las aldosas, esa. Y en las cetosas, también, por favor, del lado derecho, ese. Ahí lo tenemos con la doble ligadura, ¿ok? Ahí está libre. Y cuando está libre, es susceptible de experimentar oxidación y, por lo tanto, reducir a otro componente. Entonces, teóricamente, viendo la estructura, yo te puedo decir que la glucosa y la fructosa sí son azúcares reductores, ¿cierto? O sea que si no tienen eso, ¿no son azúcares reductores? Si no tienen el carbonilo libre, son azúcares no reductores, exactamente. ¿Puede repetir cuándo es un carbonilo libre? ¿Perdón? Que si me podría repetir un poquito cuándo es un carbonilo libre. Sí, cuando el carbono funcional tiene o comparte doble enlace con el oxígeno. Así como alguien lo está escribiendo del lado izquierdo. ¿Que tiene dos rayitas? ¿Eso significa doble? Por favor, ¿lo señalas? ¿Dónde está el doble enlace? Son dos enlaces, carbono-oxígeno, ese. Sí, pero eso se representa con dos rayas. Sí, claro, es un doble enlace. Porque cuando lo representas con una rayita simple, como en el caso del carbono-hidrógeno, si lo señalas, por favor, carbono-hidrógeno, allí es un enlace simple. Y cuando lo representas con dos rayitas, es enlace doble. ¿Ok? Ese es un carbón-carbonilo libre, susceptible de experimentar oxidación y reducir a otro componente. Entonces, podemos decir que la mayoría de los monosacáridos, como no tienen comprometido su carbono carbonilo con un enlace, están libres, entonces van a ser azúcares reductores. Y la mayoría de los monosacáridos, como glucosa, fructosa, ribosa, manosa, galactosa, etcétera, son azúcares reductores. ¿Cuáles son azúcares no reductores? Aquellos cuyo grupo funcional o el carbono anomérico, el 1 en las aldosas y el 2 en las cetosas, está comprometido con una unión glucosídica. Entonces ese doble enlace que ves entre el carbono y el oxígeno se rompe y el carbono sigue enlazando con un enlace simple al oxígeno
y el otro enlace es para unir algún otro elemento, generalmente es hidrógeno. Entonces, ya no está libre y ya no va a ser reductor. Si me das una imagen, por ahí deben de tener disacáridos. También un tip para memorizar el grupo funcional es que la acetona y el aldehído son exactamente estructuras iguales, pero lo único que tienen de diferencia es que el aldehído tiene una H y se puede memorizar ya que al momento que escribes aldehído lleva una H, entonces saben que uno de los radicales va con H. Y la otra son radicales que van a dar la estructura del esqueleto del azúcar. Sí, pues es para diferenciar el grupo funcional. De cualquier manera, el grupo ceto no puede ir en los extremos porque para completar la tetravalencia del carbono, acuérdate que en la química del carbono, en química orgánica se vio que cada carbono tiene que cumplir su tetravalencia, 4 enlaces. Por eso, generalmente, cuando está unido al oxígeno, comparte 2 enlaces y otros 2 enlaces están libres. Entonces, si tú pones un grupo ceto en el extremo, forzosamente tiene que venir un hidrógeno a cumplir la tetravalencia del carbono. Por eso, los grupos cetos no los vas a ver en las puntas de las cadenas hidrocarbonadas. ¿Ok? Entonces, carbono 1, el grupo aldehído con un hidrógeno y el grupo ceto va a estar en el carbono número 2. ¿Ok? Aquí podemos ver ejemplos de, podemos decir, disacáridos cuyos carbonos carbonilo de ambos monosacáridos que lo forman están comprometidos con la unión glucosídica. En el caso de la sacarosa, podemos observar el primer residuo, ¿me lo señalas? De glucosa, por favor, en la sacarosa. El primero del lado izquierdo, el hexágono, todo el hexágono es una glucosa cuyo carbón carbonilo es el número 1, es el primer vértice después del oxígeno, por favor, carbono 1, ahí. Y vamos a formar una unión glucosídica con el segundo monosacárido, que es el pentágono, que es la fructosa, es una cetosa. Por lo tanto, el carbono número 2, ¿me lo señalas? Es el primer vértice, el carbono 2 es el carbono carbonilo. Y podemos ver que en tanto el carbono 1 como el carbono 2 están comprometidos en la unión glucosídica y ni la glucosa ni la fructosa pues tienen carbón carbonilo libre. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué voy a decir? ¿Es reductor o es no reductor? No reductor. No reductor. Es no reductor, exactamente. ¿Por qué? Porque los dos carbonilos, tanto el de la glucosa, número 1, como el de la fructosa, el número 2, no están libres, están comprometidos en la unión glucosídica y por lo tanto no es capaz de oxidarse y de reducir a otro componente. El mismo caso es el de la trealosa, que también sus dos carbonilos están comprometidos en la unión glucosídica. Ahora sí, exactamente ahí es. Es carbono alfa 1 de una glucosa con el alfa 1 de la otra glucosa. Exactamente. Sí, podemos dejar de compartir para regresarme a las diapos mías. Muchas gracias. A ver, les voy a compartir, por ejemplo, déjenme ver cuál es esta. Esta es la lactosa. ¿Cuáles son los monosacáridos que conforman la lactosa? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Alguien lo recuerda? Glucosa y galactosa. La glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa, exactamente. ¿Qué unión glucosídica es? Beta, ¿no? Beta. Carbono 1 con... ¿Cuál carbono es este? 2. Es el 4. Beta 1, 4. Ahora, vamos a ver. Este primer residuo de monosacárido es galactosa, cuyo carbono número 1 es el carbonilo y va a estar una unión en beta, porque el oxidrilo va orientado hacia arriba, y va a formar una unión glucosídica con el carbono 4 del segundo residuo, que es mi glucosa. Acuérdate. Pero ¿cómo sé que es el 4? Fíjate bien, ahí te voy a decir.
Vamos a numerar siempre, acuérdate que de donde está el oxígeno, inmediatamente el primero hacia abajo es mi carbono 1. Este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Es una hexosa, es una aldohexosa, porque pues originalmente el carbono 1 es el aldehído, ese es el grupo funcional. Por otro lado tenemos otra aldosa, otra aldohexosa, es la galactosa. Y ese sería, acuérdate, este es el oxígeno, inmediatamente lo vamos a empezar a contar con el primer vértice hacia abajo, que sería mi carbono 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. ¿Sí? ¿Siempre en dirección de las manecillas del reloj? Es sí, siempre, así. Entonces, este es mi carbono 1 y este es mi carbono 4. Este carbono 1, que es el anomérico, el carbón carbonilo, ¿sí está libre o no? Sí. Sí. Tiene doble ligadura. Entonces, lactosa, no, sí, o sea, bueno, aquí vamos a ver que sí está libre, no está comprometido como este carbonilo, sí está comprometido en la unión y por lo tanto no puede reducir. Pero este carbonilo sí puede reducir. Entonces, lo vamos a catalogar a la lactosa como un azúcar reductor. Si vemos otra imagen, a ver, otro azúcar. No sé cuál sea esta, pero es otro azúcar. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien la conoce? Obsérvenla, observen los enlaces, observen. ¿Es reductor? ¿No es reductor? ¿Qué disacárido es? ¿Es reductor? ¿Es reductor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura de abajo está libre en su primer carbono, ¿no? O sea, no está comprometido. Exactamente. Pero no les sabría decir o sea, qué conforma. ¿Qué carbono es este de esta glucosa? Carbono 1. Es unión 1,6. 1 con el 6. Alfa 1,6 y forma el disacárido isomaltosa. ¿Y por qué se llama alfa este? Porque los carbonos se numeran en el enlace con el del grupo funcional, siendo mencionados por las letras griegas, alfa, beta, gamma, teta. Entonces sería Sí, alfa, pero ¿qué diferencia tiene este de alfa al beta que vimos anterior? Es la orientación del oxidrilo, mira. Cuando el oxidrilo, es que originalmente antes de unirlo, este es un oxidrilo. El monosacárido sin unir, este es un oxidrilo como acá. Y cuando está orientado hacia abajo es alfa, y si está orientado hacia arriba es beta. ¿Y nomás existen esos dos? En el carbono anomérico, sí. Este carbono anomérico te va a decir si es alfa o es beta. Y la orientación hacia abajo, en el carbono numérico es alfa, y en la orientación hacia arriba es beta. Mira, si volvemos a la de la lactosa, creo que es esta. Fíjate bien, el carbono numérico, ¿hacia dónde está orientado? Hacia arriba. El guión es beta. Este también, ¿hacia dónde está orientado? Hacia arriba. Entonces es beta. Aquí está equivocado porque la lactosa no está formada por beta glucosa. Este debe de ser alfa. Este oxidrilo se divide hacia abajo. Y este sí es beta, la galactosa, va hacia arriba. Siempre el primero, ¿verdad? Es el que define. En las aldosas sí, y en las cetosas el segundo. Es el que define es la unión glucosídica en lo que viene siendo el carbón carbonilo. Para las aldosas es el 1 y para las cetosas es el 2. Aquí tenemos otro azúcar en donde estamos viendo el enlace glucosídico que nos comentaron también. Este viene siendo beta. ¿Para dónde va el oxígeno? ¿Para abajo o para arriba? Achis, por un lado, a ver. Para abajo. Alfa. Sería alfa, ¿no? Sería alfa, ¿sí? Y esta es una glucosa y esta es otra glucosa. Para formar la unión glucosídica es que este carbono número 1 originalmente está como como un oxidrilo orientado hacia abajo. Esta es una alfa glucosa y esta es otra alfa glucosa. Ambas tienen en el carbono 1
orientado hacia abajo el oxidrilo, por lo tanto son alfa de glucosas. Luego, este tiene un oxidrilo, el carbono 1, y el carbono 4 originalmente también tiene otro oxidrilo. Entonces quitamos un OH y un H para formar el agua, y el único oxígeno que queda de esos oxidrilos es el que va a formar la unión. Con una ligadura enlaza el carbono alfa 1 de una glucosa con el carbono 4 de la segunda glucosa. Entonces esta unión se llamaría alfa 1,4 y aquí está la liberación del agua. Es un enlace, como se libera agua, también lo vamos a llamar enlace de tipo hidrolítico y pues más específicamente es un O glucosídico porque el oxígeno, esta O es de oxígeno, es el que está uniendo los dos monosacáridos. Se llama maltosa. ¿Así se dice glicosídico o glucosídico? Ambas son correctas, prefijo gli y prefijo glu. Ok. ¿Sí? ¿Cuál disacárido dijimos que era? Este sería la sacarosa, ¿no? Dijo maltosa. Maltosa. La maltosa. Es el azúcar de la malta, de la cebada, ¿verdad? Ese es este azúcar. ¿Es reductor o es no reductor? Es reductor porque tiene comprometido el oxidrilo de la segunda glucosa y el del sexto de la primera. ¿Sí, no? Nos fijamos nada más en los carbonos anoméricos, dijimos. Este carbono 1 está comprometido, no experimenta oxidación. Pero este carbono 1 está libre. Este oxidrilo no está unido a otro azúcar. Por lo tanto, es un azúcar reductor. Sí experimenta oxidación y va a reducir a otro componente. ¿Ok? Bueno, en base a eso, que ya podemos distinguir si un azúcar es o no es reductor, se utiliza la reacción de Benedict para poder determinar la presencia de un azúcar reductor. El reactivo Benedict, ay, Dios mío, déjenme ver si me lo comparten, chicas, su reactivo Benedict, porque ahí estaba muy completo con todo y componentes. Nos vamos al reactivo Benedict, por favor. A ver, allí. La anterior. Ahí es, ¿no? En donde salen en el ensayo de reactivo de Benedict. Sí, pero quiero ver los componentes para que sepan cómo se hace el reactivo. Es el anterior. Gracias. Bueno, primero se hace en el laboratorio un reactivo Benedict que obviamente va a estar de color azul rey, como el caso del sulfato de cobre que está abajo a su izquierda. Sulfato de cobre, lo ven en el frasco reactivo y es un cristaloide de color azul rey. Digamos que el sulfato de cobre va a ser el reactivo principal que vamos a observar en la reacción. Los demás reactivos que están implicados en la solución de Benedict, pues son para darle estabilidad y para darle un pH alcalino a lo que es el reactivo. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha, el primer componente es el sulfato de cobre. Nótense la fórmula QSO4 en la reacción, si me la puedes, ahí, QSO4. Vamos a fijarnos con qué valencia está trabajando el sulfato de cobre, llamado también sulfato cúprico. ¿Cuál valencia está trabajando el cobre? ¿Alguien sabe con qué valencia trabaja el sulfato? Exacto. El sulfato trabaja con -2 y el cobre, por lo tanto, trabaja con +2. Entonces, cuando el cobre está en su estado oxidado, está trabajando con cobre +2, como lo vemos ahí. Hagan de cuenta que arriba del cobre hay 2 valencias positivas, ¿ok? Y ese se llama sulfato cúprico, sulfato de cobre, y originalmente tiene un color azul rey. Cuando formas la solución, y bueno, le vas a agregar carbonato de sodio, citrato de sodio,
y se forma la solución azul rey. Ahora sí me das la siguiente, por favor. Como está en el caso del primer tubo de ensayo. Ese es el color azul original del reactivo Benedict. Entonces, cuando no tiene un azúcar reductor presente, la coloración azul se va a mantener así. Cuando nosotros ponemos a reaccionar el reactivo Benedict con un azúcar X cualquiera, que no sabemos si es o no reductor, cuando la ponemos a reaccionar y observamos que no hay cambio de coloración en el reactivo, entonces intuimos que es un azúcar no reductor. El cobre siguió trabajando con +2, siguió en su estado oxidado y el color permanece. ¿Qué pasa si ponemos a reaccionar el reactivo Benedict con un azúcar que sí es reductor? Bueno, el azúcar se va a oxidar, va a perder electrones, el cobre +2 del reactivo Benedict va a recibir los electrones y ahora ¿con qué valencia va a trabajar? Si tiene +2 menos un electrón, una suma algebraica, +2 menos 1 es igual a 1. Más 1. Más 1. Y entonces, si me devuelves al anterior, por favor. Me señalas el sulfato de cobre. Exacto, allí. Allí arribita en la fórmula QSO4, le vamos a tener que poner al cobre un subíndice 2, Q2SO4, porque nada más va a trabajar con +1. Y al trabajar con +1, en su estado, exactamente, le ponemos ahí su Q+, y abajo un subíndice 2. Cuando esté trabajando con valencia +1, el cobre está en su estado reducido, aceptó un electrón. Por lo tanto, el color va a cambiar de azul a rojo. ¿Ok? Ese es el principio que tenemos que entender. Si regresamos a la... ok, gracias. Ahí ya tenemos aplicado que se cambió del sulfato cúprico a sulfato cuproso, es decir, cúprico +2 a cuproso +1. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, podemos detallar aquí la escala de colores de las cuales puede cambiar el color inicial azul de Benedict, dependiendo de la cantidad de azúcar reductor presente que esté reaccionando. Tenemos desde un azul agua, poquito más claro, cuando tenemos hasta 0.5% de azúcar reductor presente. Va pasando por un verde, un verde olivo, amarillo, anaranjadito, rojo, que es lo que muestra nuestro manual. Un cambio de azul a rojo, porque ese cambio es el que vemos en el laboratorio. Cuando ponemos a reaccionar varios tipos de azúcares con el reactivo Benedict, siempre nos da esa coloración roja de 3.6 a 4.0%. Y una cantidad mayoritaria al 4%, pues ya nos va a dar un color casi café. Bueno, estos son los posibles colores que podemos encontrar en las reacciones con los azúcares reductores y la reacción Benedict. Una aplicación en clínica. Aparte, me das la siguiente, por favor. Aparte de la detección de glucosa en orina, estas pruebas son semi-cuantitativas. No quiere decir que sea exactamente la cantidad que dice que un color rojo es hasta 4% de azúcar. No, son semi-cuantitativas. Ya para hacer una cuantificación exacta hay otros métodos para poder cuantificar exactamente cuánto azúcar hay. Por eso este método es semi-cuantitativo. Podemos decir que en consultorio con fines cualitativos, para saber si hay o no hay, se utiliza la prueba Benedict. Aparte de detección de glucosa en orina, ¿qué otra aplicación biomédica le podemos hallar al reactivo Benedict? ¿Para qué me va a servir a mí, como estudiante de medicina, saber hacer la prueba Benedict en azúcares? Aparte de la que ya mencionaron de glucosa en orina. ¿En la sangre, no, ingeniero? Pues en la sangre no tanto, porque ves que la sangre es roja, te puedes confundir con el cambio de color rojo del reactivo Benedict con la sangre. En la sangre no se utiliza. Entonces nada más sería para pura orina. Sí.
¿Puede también utilizarse como, por ejemplo, en la saliva? Pues no tanto en la saliva, porque pues obviamente pues se supone que no debe de haber azúcares y hay azúcares cuando comes, no tanto ahí. Han hecho o se han hecho en el laboratorio un estudio llamado coprológico. Yo no. Sí. ¿Sí? De las heces. Sí. Coprológico es un examen del excremento para ver si hay parásitos, para ver si hay almidones, para ver si hay azúcares reductores. Si yo hago un análisis coprológico y me sale positivo, ¿qué quiere decir? Yo le hago un análisis de azúcar reductor al excremento de un paciente y me da positivo la reacción Benedict. ¿Qué conclusiones puedo llegar yo a tener? Que hay glucosa. Que no se está absorbiendo bien. Que haya glucosa, que no se está absorbiendo bien, exactamente. ¿Debe o no debe haber azúcares en las heces? Sí, debe haber. ¿Sí debe de haber? No debe de haber. No. El intestino. No, no debe. No debe de haber porque se supone que lo que comemos es para tomar energía en el cuerpo. Las bacterias se van a encargar de digerir los azúcares para nosotros poder tener energía. Y si hay azúcares es porque hay una mala absorción de las azúcares de nuestros alimentos. O también la única azúcar que sí podría estar muy presente es la celulosa, que es muy difícil que nosotros la podamos digerir. Bueno, sí, la celulosa no la digerimos, exactamente. Bueno, una prueba positiva de Benedict en el excremento tiene que ver con la absorción de los azúcares. No debe de haber azúcares en el excremento. Se supone que todo el 100% de azúcares se absorben en el intestino a la sangre para que la sangre lo reparta a los tejidos. Y por lo tanto, cuando hay lactosa, que es lo que más se usa, cuando un bebé es intolerante a la lactosa, no está absorbiendo el azúcar y se va por las heces. ¿Qué va a tener el bebé de síntomas? Cuando eres intolerante a un azúcar, ¿qué síntomas tienes? Evacuación líquida. ¿Perdón? Cólicos, llanto. Evacuaciones líquidas. Evacuaciones líquidas. Inflamación. Inflamación o distensión abdominal. Diarrea. Espumosas. Diarreas espumosas. ¿Sí? Ajá. Y ácidas también, ¿no, doctora? Y ácidas. Todos esos síntomas, ¿verdad? Son las que pueden darnos la idea de que esa persona es intolerante a un azúcar, sobre todo los bebés. Entonces, cuando la mamá pues lleva ya al bebé que tiene mucha diarrea, que la tiene muy líquida, que evacúa cada rato, pues allí en el consultorio se hace la prueba Benedict. La mamá proporciona el pañal del bebé, ¿verdad? Pues es el modo de cómo puede colectar el excremento de un bebé. Y bueno, por ahí venden unas pastillitas a los consultorios azules que se llaman Clinitest. Esas son azules, color azul rey, porque es reactivo Benedict en pastilla, ¿sí? Entonces, en un tubito de ensayo con una poquita de agua destilada, con un palillo de esos aplicadores de madera, palillo como un palillo de dientes, raspas, ¿verdad? El pañal y tomas una muestra del excremento del bebé. Lo metes al tubito, lo disuelves, ¿verdad? Y le metes la pastillita. Es una reacción exergónica, se va a calentar el tubo, ¿sí? Y luego, pues, al disolverse bien, vas a poder visualizar si el tubito se queda en color azul, quiere decir que el excremento no trae azúcares reductores, como la lactosa. Pero si el tubito te pinta en un color verde, naranja, amarillo, rojo o café, vamos a ver que de acuerdo al color va a ser la cantidad de azúcar que está evacuando por las heces. Y entonces tú vas a decir que hay presencia de azúcar reductor, entre ellos la lactosa, porque pues obviamente los bebés son lactantes, casi el único azúcar que consumen es lactosa, y por lo tanto, pues podemos decir que el bebé es intolerante a lactosa. Y es una manera como que de descartar, de hecho, es lo que se hace cuando los bebés tienen mucha diarrea. Prueba de Benedict para ver si es intolerante o no a la lactosa,
para descartarlo y no irnos bajo un tratamiento de una diarrea infecciosa por bacterias o por virus o por algún otro factor. Entonces... Pero no nada más es para bebés, también para adultos o nada más para bebés. No, también la puedes hacer en adultos, solamente que pues los bebés es como que lo más frecuente que haya bebés intolerantes a la lactosa. Los adultos sabemos que conforme vamos avanzando en edad, 40 y más, se va perdiendo la capacidad por la enzima, ¿verdad? Que obviamente la enzima se llama lactasa, está en el intestino y se va perdiendo la capacidad. Entonces, por eso generalmente en los bebés, porque estos bebés que son intolerantes a lactosa, lo que el tratamiento a seguir es eliminar totalmente la leche materna, leche de fórmula, leche de vaca, ricas en lactosa, y darle pues una alimentación con leche sin lactosa. Y el bebé, conforme va creciendo, va creando la facultad de poder tolerar la lactosa, y ya cuando tienen una edad de entre 3 y 4 años, normalmente pueden tomar la leche de vaca sin problema alguno. En cambio, los adultos ya no tenemos manera de pues volver a tolerar la leche. Por eso muchos adultos de 40, 50 y más años de edad, pues no toleran la leche, y pues si la toman, acaso la toman, pues deben de tomarla libre de lactosa. ¿Algún otro comentario? Sí, disculpe, también este tipo de prueba para determinar la glucosuria, también puede funcionar para saber si una persona tiene diabetes, ¿no? Aunque yo creo que es menos utilizado, ¿no? Porque es más en sangre, pero también serviría. Serviría como, pues sí, podemos decir como una orientación a que la persona es diabética. Entonces, si la detección es en orina, nada más que pues, para que detectes glucosa en orina en una paciente diabético, debe de aumentar la concentración de glucosa al umbral renal. Por ejemplo, el umbral renal es de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, una paciente diabética puede tener, ya sabes, por arriba de 120 ya es diabético, ya sea que traiga 130, 140. Entonces, si trae menos concentración que el umbral renal, obviamente no va a aparecer la glucosa en la orina. Te aparecerá glucosa en la orina cuando ya el paciente diabético esté descompensado y traiga por arriba de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces hablaríamos de una diabetes descontrolada, o sea, sin cuidado, exacto. Pues. Sin cuidado y descompensado. Así es. Disculpe, ingeniera, los jefes de grupo nos vamos a retirar para una junta que tenemos con coordinación sobre lo de la acreditación de la carrera. ¿No hay problema si nos retiramos? No hay problema, de cualquier manera ya terminamos la clase, ya nada más estamos haciendo los comentarios extras del tema. Ok, de hecho pueden dejar de compartir y voy tomando las fotografías mientras alguien quiera mencionar alguna otra cosa, voy a ir tomando ya déjenme tomo la hoja 1 rápidamente. Ahí tenemos 4 ahora. Ok, ya tengo la 1, déjenme la guardo. Voy por la 2. Ya tengo la 2. Y ya déjenme déjenme abrir otro archivo. Tenía solamente. Sí, déjame tomo ahora la captura de la hoja 3. Es que se mueven mucho la pantalla. Abran sus cámaras porque casi la mayoría la tiene cerrada. Impresión de la 3, ya la tengo. Y ya nada más me va a faltar la 4 para terminar. Si quieren mencionar alguna otra cosa o preguntar, ¿va la 4? ¿Ya está? Doctora, entonces,
Así es, le iba a preguntar. ¿Mandé? Que si en esta práctica vamos a poner resultados. No, pues únicamente las observaciones que hemos estado diciendo. Por ejemplo, tú puedes poner que en observaciones, si pones a reaccionar al reactivo Benedict en presencia de un azúcar reductor, y puedes dar ejemplos, glucosa, no sé, ejemplos de los que vienen ahí en el manual, del procedimiento. Tú vas a esperar que Benedict te dé positivo. Y si tienes presencia de azúcares no reductores, Benedict te va a quedar azul y es negativo. Una observación así como resultado, ¿ok? Ok, gracias. ¿Pregunta? ¿No? No, ingeniero. Entonces, damos por terminado la reunión de hoy y nos vemos hasta dentro de 15 días, el lunes 9 de noviembre, primeramente Dios, con la práctica 7. Y estamos pendientes con la organización de equipos de las otras prácticas, ¿ok? De la 8 a la 14. Muy bien, chicos. Pasen buenas tardes. Gracias. Gracias.